La palabra el asambleísta Byron Maldonado. Buenas noches, Presidenta, muchas gracias. Estoy convencido que el proyecto de ley de inversiones pretende realmente generar más empleo para el Ecuador. Con gran prestancia ha sido tratado por la Comisión de Desarrollo Económico, en la cual participé durante todos estos días. Se orienta a cumplir efectivamente una mayor inversión y a generar empleo. Pero tengo que responder a varios asambleístas que de una manera realmente inconcebible manifiestan falacias, falsedades, y de una manera populista, demagógica, pretenden hacerle creer al pueblo ecuatoriano que están del lado del pueblo ecuatoriano. Hay gente que aquí nunca ha pisado el IES. Hay gente que tiene a sus hijos en escuelas privadas, en universidades becados, y se dicen que son representantes del pueblo. Gente que los esperan guardaespaldas en el parqueadero, gente que anda en carros americanos. ¡Qué chiste! Y se dicen que son defensores del pueblo. Interesante, la prensa debería ver eso. Es importante ahora y consciente de que todo ejercicio es perfectible ir respondiendo a algunas personas, a algunos temas interesantes. Mi solidaridad antes que nada, mi aprecio a el asambleísta César Ron, grato compartir con él y conocerlo. Creo que a las personas que vamos quedando en la asamblea tenemos esa tarea fundamental de devolverle realmente esa institucionalidad a la asamblea. Cada vez que escucho al asambleísta Mario Ruiz, y tengo que decirlo frontalmente, es todo en contra del gobierno. Cada vez que escucho a algunos asambleístas de algunas bancadas, es todo en contra del gobierno, como si el gobierno estuviera haciendo todo mal. Cuando es nuestro deber hoy apoyar iniciativas que realmente vayan en favor del pueblo ecuatoriano. El asambleísta Muñoz hace un instante en su intervención hacía parecer que algunos incentivos tributarios a ciertos sectores fueron propuestos por el gobierno, y no es así. Que el IVA cero en sus cadenas productivas fueron propuestos por el gobierno, y eso no fue así. No es verdad. Si revisamos el proyecto original, no existe tales iniciativas. Es necesario que vaya concatenado con reformas a otros cuerpos normativos, la ley de inversiones, pero claro, si vamos a establecer zonas francas, debemos reformar la ley de régimen tributario interno, porque tenemos que otorgar algunos beneficios tributarios. Por ende, necesitamos también reformar el Código de Comercio y algunos otros códigos integrales que es necesario revisarlos. Respecto a algunas, el asambleísta Rodrigo Fajardo también mencionó algunos temas, pero es necesario comentar algo. Es innecesario eliminar el tema del mercado extrabursátil. Al contrario, debemos propender que sean profesionales los que manejen, y la Junta Monetaria, o la Junta en este caso que regule eso, tiene la obligación de transparentar los mercados. No podemos obligar al sector público a que invierta mañana en mercados primarios. Esto es un tema antitécnico absolutamente. El control del mercado extrabursátil ya se encuentra regulado. La asambleísta Palacios mencionó hace un instante sobre un tema de que no se encuentra atado este proyecto de inversiones a la planificación del país. Y el artículo 46, literal A, sí está anclado, claramente lo establece. Además, hay que diferenciar entre lo que es tratados y lo que es contratos. No es lo mismo. Definitivamente ya la Constitución en su artículo 422 establece que no se pueden establecer temas de arbitraje internacional en los tratados, pero las APPs son contratos que están regulados por un comité, y lo que se está beneficiando en este caso, se está intentando lograr, es que haya más actores, más participación. Es importante esclarecer aquí algunos temas. Claro que es necesario reformar el Código Orgánico Monetario y Financiero. En su libro tercero, precisamente, y eso es un tema muy técnico, y quizá esta observación pueda ser establecida o acogida por la Comisión de Desarrollo Económico. Actualmente las aseguradoras y reaseguradoras tienen que invertir el 60% de su capital pagado o reinvertir en temas de ley de inversiones o en títulos valores, cuando podrían utilizar esos dineros en temas definitivamente para mejorar su liquidez. Tendrían más liquidez y podrían invertir más en el Ecuador. Ya el proyecto como tal, hablaba el asambleísta Vinuesa hace un instante sobre un tema fundamental, la equidad territorial. Claro que debemos lograr con este proyecto la equidad territorial. Pues únicamente quiero hablar de un tema que en 1979, cuando China decidió precisamente darle fuerza a las zonas francas, y con el boom logró hacer la potencia económica que fue hoy, descubrimos algunos aspectos importantes que me voy a permitir citar para conocimiento de todos. Las zonas que más se beneficiaron fueron las zonas costeras, las zonas que tenían mayor infraestructura, las zonas que tenían aeropuertos internacionales, mejor infraestructura para exportar.
Pero ¿qué pasa con las zonas de provincia? Lo mencionaba el asambleísta Narváez hace un momento. ¿Qué pasa con las zonas que han sido deprimidas realmente? ¿Qué sucede con esas zonas que no tienen esa infraestructura? Alguien diría, Loja está en la frontera sur del Ecuador y puede negociar o comercializar con el Perú. Lamentablemente estamos dolarizados en este momento, o digo beneficiosamente por un instante, pero para competir con ellos, la dolarización lamentablemente en este caso se convierte en una limitante. Nuestra mano de obra es extremadamente fuerte. ¿Cómo llegamos quizá al mercado brasileño? La mayor concentración del valor bruto del Ecuador está en Quito y Guayaquil. ¿Qué pasa con las demás provincias? Realmente busquemos el desarrollo para esas provincias, busquemos hacer eficiente el principio de equidad territorial. ¿Qué pasa? En China en ese momento, en 1979 hasta 1995, se concentró absolutamente más del 87% de las inversiones únicamente en los sectores, insisto, donde había más infraestructura, donde había mercados más grandes. Si ponemos, y ahí mi observación al artículo 110 del proyecto de ley de inversiones, si establecemos que el invertir en Quito, Guayaquil, Manta, en Loja o en Macas tienen los mismos beneficios, es evidente que las empresas que vengan a invertir en el Ecuador van a preferir los mercados más grandes como Quito o Guayaquil. Es evidente que van a preferir lugares donde haya aeropuertos internacionales, donde haya puertos. Es por eso que hay que revisar qué está pasando con el puerto del Oro o con el puerto de Esmeraldas. Simplemente establecer algunos temas adicionales. Alguien podría señalar que el ubicarse, como lo mencioné hace un instante, al sur del Ecuador podría facilitar el comercio con el Perú, pero no es fácil en la práctica. Ecuador ya presenta terribles desequilibrios según cifras del Banco Central del 2018, como lo mencioné hace un instante. El 53% del valor bruto en el país se encuentra concentrado en Quito y en Guayaquil. Y por ende, 14 provincias únicamente representan ese 15%. Cambiar esta realidad es algo realmente impostergable por las zonas de frontera. Necesitamos entonces generar condiciones que hagan atractivo invertir en las zonas de frontera, pudiendo empezar por la parte tributaria. Por eso mi observación, insisto, el artículo 110, porque creo que en el caso de las zonas de frontera deberían tener más años de exoneraciones tributarias. No solamente 20 años, 10 de exoneraciones y 10 progresivos, sino que creo que debería ampliarse a 10 años más para que sea más atractivo invertir en las zonas de frontera. Estoy seguro que eso brindará mayores oportunidades para estos territorios. Compañeros y compañeras asambleístas, es lamentable que la credibilidad de la Asamblea se vea tan afectada, que la credibilidad de nuestros asambleístas esté tan desprestigiado. Y es por un tema simple. Debemos preguntarnos qué está ocurriendo, por qué la gente, los ciudadanos no creen en los cabildos, en los alcaldes, en las alcaldesas, o no creen en sus asambleístas o en el Consejo de Participación Ciudadana, no creen en los organismos de control. Al parecer, la falta de credibilidad en estas instituciones precisamente ha venido o ha derivado poco a poco en una falta de confianza, y cuando se pierde la confianza, se pierde absolutamente todo. Una crisis de confianza que es necesario recuperar. La confianza es esa argamasa que une cualquier, en este caso, país, sociedad. La confianza es un elemento insustituible, porque sin confianza no se puede avanzar. ¿Qué debemos hacer? Debemos preguntarnos para recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano. Una, identificar los problemas y seguidamente encontrar soluciones para esos problemas. Y ese trabajo debe estar acompañado de acciones concretas. Hagamos que ese trabajo sea un esfuerzo común. Hagamos que la ciudadanía vea voluntad. Hagamos que la gente crea. Lamentablemente, la gente hoy no confía en la Asamblea Nacional. Fomentemos el diálogo, la unión, las sumas. Que sean las coincidencias el punto de partida para hacer que la democracia funcione. Pero no promulguemos normativa populista. Nos tiene condenados el populismo y la demagogia. Hoy le ofrecemos un bono, hoy le ofrecimos alza salarial a los maestros de una forma irresponsable, porque no sabemos si el gobierno tiene o no ese dinero. Mañana ofrezcámosles también a los médicos. ¿Por qué no ofrecemos bajarnos los sueldos, señores asambleístas, todos, y que cada uno gane un básico para ver quién viene a esta asamblea? Todo el mundo nos pide eso, ¿verdad? Ofrezcan cosas demagógicas como esa. A un asambleísta por ahí que lo veo sonreír y siempre cuando habla se dice que es gente del pueblo. Repito,
Estamos cansados de propuestas demagógicas y populistas. Muchos abogados se nos burlan en las redes sociales. Este país necesita reformas puntuales, reformas realmente verdaderas para generar empleo. Esa unidad es interesante ver que debatamos, pero no es posible que cada vez que un asambleísta intervenga, que sea de la oposición, en este caso al gobierno, diga que todo está mal, cuando deberíamos orar, deberíamos pedir bendiciones para nuestro presidente de la República, sea quien esté al frente. Deberíamos exigir cosas, está bien, pero deberíamos unirnos en favor del pueblo ecuatoriano. Por el Ecuador, por el país, esta es nuestra oportunidad. Los jóvenes políticos creemos que se puede hacer una política honesta, presidenta. Gracias, buenas noches.